Quiero darle la bendición más cordial a cada uno de ustedes que tiene la oportunidad de conectarse para continuar este estudio que hemos iniciado hace 3 jueves. Este es el tercer jueves y vamos a continuar hablando de Ageo. Ageo es un profeta que tiene mucho para enseñarnos a todos nosotros. Me gustaría tener una palabra de oración, pedir la bendición de parte del Señor, que yo creo que todos la necesitamos, pero también pedir la sabiduría que baje de lo alto y pueda iluminarme a mí y darle a usted la consistencia para poder abrazar cada una de estas enseñanzas. Acompáñeme, déjeme orar por usted. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar este libro de Ageo. Gracias por las tantas y ricas bendiciones como lo bosquejan los diferentes autores, las fuentes consultadas. Hoy quiero darte la honra y la gloria porque sé que tú traerás una nueva lección en nuestra vida, además de podernos ayudar con todo lo que hemos aprendido ya hasta aquí, poderlo repasar y que sirva de plataforma para continuar, para ir adelante con la bendición del aprendizaje. Sé que tú estás guiando a tu pueblo y estás guiando a la familia de Dios. No hay otra forma más efectiva de poder afectar a las ovejas y de afectarnos a nosotros que a través de la poderosa palabra del Señor. Háblanos en este momento. Nos disponemos para que tú seas nuestro Señor y Salvador, además nuestro Maestro. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos. Toda honra, toda gloria es para ti y oro en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Tengo la bendición de poder volver al libro de Habacuc, un libro que, como he dicho varias veces, tiene mucha información, sobre todo histórica y también profética, a pesar de ser un libro sumamente corto, siendo uno de los profetas menores, no por importancia, sino por contenido, como lo hemos dicho. Solo cuenta con 2 capítulos, en los cuales aparecen 4 profecías, 4 oráculos, como lo dicen los teólogos. Ageo es un libro que más o menos se escribe aproximadamente en el año 536, y en el 516 es cuando ya se culmina la construcción del templo. ¿De cuál templo estamos hablando? Del templo de Jerusalén, templo que fue edificado bajo el reinado de Salomón en el año 560 aproximadamente, 960 es cuando se consolida la construcción del templo. Pero ya para el año 587 el rey Nabucodonosor invade el reino del sur, o sea, Judá, y a partir de ese momento se comienza a cumplir la profecía de Jeremías, que hablaba de un exilio de 70 años. Ese exilio se va a dar en Babilonia, donde finalmente los judíos pasarán aproximadamente unos 70 años. Pero ¿qué sucede durante ese tiempo? Durante ese tiempo los judíos tuvieron que reinventarse en su adoración, ya que no solamente estaban lejos de su pueblo, sino que estaban muy lejos de la posibilidad de hacerlo como convencionalmente lo hacían. Y es lo que está sucediendo precisamente en nuestros días. En nuestros días hemos tenido que reinventar nuestra adoración. Lo que estamos diciendo es que hemos tenido que adorar de una forma diferente. No va a cambiar el objeto de nuestra adoración. El objeto de nuestra adoración sigue siendo el Señor de señores, el Rey de reyes. Lo que hemos tenido que acondicionar es la forma, la manera en cómo adoremos, porque también nos cambiaron la historia. Y en el año 587 el rey Nabucodonosor vino para tomar Judea y Jerusalén y llevarse al pueblo cautivo. Disculpen, durante este tiempo el pueblo tuvo la posibilidad de poder construir sinagogas, que no era otra cosa más que casas de estudio, y también se levantaban rabíes, que eran los maestros, los que mejor manejaban la Torá. Entonces iban a enseñar de manera que se pudiese perpetuar no solamente la religión, sino su cultura. Este fue un tiempo muy difícil para los judíos, donde tuvieron que reinventarse en muchas cosas. Pero durante el cumplimiento de esta profecía sucede algo que nos remite ya al libro de Ageo y a la primera profecía. ¿Qué fue? Que el rey Ciro ordenó, dio permiso para que el pueblo, aquel pueblo que estaba cautivo, pudiese regresar a Jerusalén para reconstruir el templo de Jehová.
Durante este periodo, que fue más o menos en el año 538, entiéndase que en el 587 el pueblo había sido llevado cautivo. Si la profecía abarcaba 70 años, se presume que entonces en el año 517 este tiempo se cumpliría. ¿Qué fue lo interesante aquí? Que ellos fueron enviados con una anticipación a Judá para reconstruir el templo. Dice la palabra que el profeta Ageo anunció a Zorobabel y a Josué, los líderes, tanto políticos como religiosos, para que pudiesen recibir la visión y empezar la tarea de reconstrucción del templo. Lo más interesante de esta profecía, que es el aspecto medular, es que Ageo efectivamente vino y los confrontó, diciéndoles qué ha pasado. Capítulo 1, verso 2 y en adelante. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ustedes no han construido el templo de Jehová? ¿Qué es lo que ellos argumentan? Lo que argumentan es sencillamente que el tiempo todavía no se ha cumplido. ¿Qué significa? Ellos estaban esperando el cumplimiento de los 70 años de profecía de Jeremías, o más bien de cautiverio por el profeta Jeremías, que se cumplían en 517. Ok, para hacer un poquito claro el asunto, ellos dijeron, si vamos a estar cautivos por 70 años y el cautiverio empezó en el 587, pues vamos a esperar que se cumplan los 70 años y a partir de ese momento comenzaremos a reedificar el templo de Jehová. Eso no estaba mal técnicamente hablando. El problema es que ellos no hicieron lo que realmente debían, sino lo que les convenía desde su punto de vista de egoísmo y de distorsión de prioridades. Y dice la palabra que ellos comenzaron a construir sus casas y no solamente las construyeron, sino que las fueron artesanando. Y Habacuc viene y los confronta y les dice, bueno, pero ustedes no es cierto que vinieron para edificar el templo, que a su vez les permitía restablecer la relación con Jehová, pero no veo que hayan hecho esto. Ellos dijeron, es que aún no ha llegado el tiempo. Pero lo interesante es que sí han tenido tiempo para construir sus casas y sus casas las han artesanado. Con esto, amados, el profeta está diciéndole al pueblo, ustedes no han tenido a Jehová como prioridad. Es el problema de la iglesia hoy en día. La iglesia tampoco tiene a Dios como su prioridad. Uno de los grandes problemas de la iglesia contemporánea es el egoísmo. Nos hemos colocado a nosotros en el centro. Hemos hecho preguntas tan ególatras como, por ejemplo, Dios, a mí me gustaría saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. El importante soy yo. Y un autor nos confronta con esta verdad y nos recuerda que la pregunta correcta debería ser ¿cuál es la voluntad de Dios? Punto. Y yo me sumo a esta voluntad. Porque lo importante aquí realmente es Dios. No somos ni usted ni yo. De manera que este pueblo había sido llevado con 12 años de anterioridad aproximadamente antes de que se cumpliese lo dicho por el profeta Jeremías de un cautiverio de 70 años. Pero con esos años de anticipación, ellos no aprovecharon el tiempo para comenzar a reedificar la casa de Jehová, sino que edificaron sus propias casas. De la misma manera, estamos hoy consumidos en nuestras perspectivas. Tenemos nuestras perspectivas en muchas áreas de la vida cristiana. Somos egoístas. Y nosotros desde nuestra perspectiva actuamos y hemos tomado el mensaje del Evangelio y lo hemos acomodado a mi forma, si me lo permite, a mi estilo de vida o a mi propio confort. Y tenemos la osadía de condenar a aquellos que piensan diferente en las áreas en las que yo estoy determinado. Y en el mejor de los casos, si aquel piensa diferente y está errado, pues con mucho más razón yo aprovecho para hacer leña de ese árbol caído. No se trata de vivir un evangelio personal. No se trata de vivir la vida cristiana de forma egoísta. Se trata de que podamos ir a la voz principal, la voz de Dios, que fue en este momento dicha por Ageo. Y Ageo se la dictó a las autoridades que eran Zorobabel y
consecuentemente Josué. ¿Se da cuenta? Dios va a hablarle a usted. Dios va a hablarle desde sus autoridades. Dios va a usar al pastor, Dios va a usar a los ministros, Dios va a usar a los maestros, Dios va a usar a las autoridades, así como Dios usa a mamá y a papá en casa para hablar con los hijos. Esta ha sido una prerrogativa divina. Y el Señor habló al pueblo y le dijo, por eso ahora ustedes están en una depresión económica. ¿Por qué? Porque ustedes siembran y no recogen. Ustedes cuando reciben pareciera que les pagan en saco roto, o sea, no les rinde, en pocas palabras. Yo me he dado cuenta que los hombres y mujeres que viven en infidelidad de cualquier índole que sea infidelidad económica, que hoy la iglesia tiene un serio problema con esto. Hemos sido tan enseñados, escuche lo que digo, hemos sido tan enseñados que preferimos denunciar algunas de estas verdades como veterotestamentarias. Me explico, son del Antiguo Testamento, no tienen que ver conmigo. Le decía yo a una joven a la que le intentaba mostrar una doctrina, cuando ella me decía sobre un tema precisamente económico, ella me decía, es que yo creo que eso pertenece al Antiguo Testamento. De la misma manera, en el Antiguo Testamento se encuentra el Salmo 23:1. Me parece que si usted o alguien ha pensado de esa manera, también debería de retractarse, de aguantarse cuando usted quiere decir, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Usted debería ser tan consecuente para decir, no, ese salmo, viéndolo bien, es del Antiguo Testamento. Como del Antiguo Testamento es, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso no es para usted, entonces, porque es del Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta nuestra incongruencia? No podemos decir, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, porque es del Antiguo Testamento. Como también es del Antiguo Testamento decir que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No, amado. El Antiguo y el Nuevo son simplemente la palabra del Señor, la cual usted debe de escuchar, pero también debe de someterse a ella. La palabra del Señor nos habla de deberes y también de derechos. Uno de nuestros deberes es ser congruente con nuestros asuntos que tienen que ver directamente con Dios y cuidar la casa de Dios. Era una de las tareas más importantes del pueblo de Dios, ya que el templo conectaba a este pueblo con Dios. Lamentablemente el templo estaba destruido por más de 373 años. Qué duro, 373 años había estado erguido, pero ahora llevaba aproximadamente ya 6 décadas que había sido destruido. El pueblo debería tener interés por la casa de Dios. Es de alguna manera estar interesado en Dios. Era la figura física que les conectaba para volver a tener todo su sistema de adoración. Pero el pueblo no entendió que esta parte era tan importante y prefirieron construir para sí. Egoístas. ¿Los juzgamos o nos identificamos? Creo que la segunda es un poquito más congruente. Vamos a identificarnos. Pero eso trajo como consecuencia la desgracia para el pueblo. Durante esos años, tomando en cuenta que habían otras personas, otra gente que estaba en oposición a lo que ellos estaban haciendo, pueblos circunvecinos, sumado a esto, el juicio de Dios ya había comenzado sobre el pueblo de nuevo. No había abundancia, había escasez. Dice la palabra, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová. Por favor, mediten en sus caminos, piensen, están haciendo mal. Y finalmente esta profecía termina diciendo que el pueblo entendió. Zorobabel, Josué, se volvieron a Jehová y comenzaron entonces a construir el templo a Jehová. Es hermosa esta profecía y este capítulo 1. Pero cuando vamos al capítulo 2, nos encontramos con la segunda profecía. Ya el templo comenzó a construirse. En esos meses ya el pueblo de alguna manera se entusiasmó y comenzó
a edificar el templo. Pero habían algunos que eran un poco mayores, entonces comenzaron a hacer comparaciones necias y odiosas. Y comenzaron a decir, oh, es que el primer templo sí era un templo de calidad. Los que lo conocimos estaba tallado en oro, había oro por montones y también muchas maderas preciosas. Lo que ellos no lograban también asociar es que eran otros tiempos. Eran tiempos de estabilidad monárquica, donde Salomón, que era el rey, había sido, por instrucción de Dios, él instruido para levantar casa a Jehová, con todos los materiales, con todas las posibilidades, con toda la estabilidad económica. Hoy son otros tiempos. La iglesia vive otros tiempos. Y nosotros tenemos la oportunidad hoy de construir, si me permite la expresión que es más válida, de reconstruir. Este es un tiempo para que la iglesia reconstruya. ¿Qué cosa? La casa de Dios, la adoración a Jehová. Reconstruirla de muchas nuevas y diferentes maneras. Tendremos que usar lo que hay. Y puede ser que lo que hay sea mejor que lo que hubo. No lo sé. Simplemente es lo que hay. Hoy no tenemos grandes herramientas que tuvimos en el pasado, como la confraternidad, la camaradería y la posibilidad de estar juntos, encompinchados. Pero tenemos otras herramientas muy valiosas que son tecnológicas y de igualmente valor. Este pueblo comenzó entonces a desanimarse. Y en el capítulo 2 vemos que el Señor volvió a hablar a Ageo y le dijo, no, dile al pueblo 3 cosas. Y voy a resumir este capítulo, por lo menos hasta donde quiero llegar, hasta el verso número 9. Quiero que hagan 3 cosas. La primera, necesito que este pueblo se esfuerce. Sí, han bajado sus fuerzas. Pero esforzarse no solamente con las definiciones que habíamos dado en la semana anterior, sino entender que esa fuerza no es una fuerza que fluye de mí, que nace de mí, es una fuerza externa, como la que nos refiere Pablo cuando habla a los Efesios en el capítulo 6, verso 10. Así que, hermanos, dice, esforzaos, y dice que nos esforcemos en el poder de la fuerza de Jesús. Y nos aclara que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, por eso debemos esforzarnos en el poder del Señor Jesús. La fuerza que tiene que venir tiene que ser una fuerza exterior, una fuerza sobrenatural y divina. Y es lo que les está diciendo, esfuércense. En segundo lugar, cobren ánimo porque se han desanimado. El desánimo está en la comparación. Este no es un tiempo para estarnos comparando, aunque, como he dicho, las comparaciones son odiosas. Puede que una comparación eventualmente sea positiva y nos permita avanzar. Pero 3 palabras sobresalientes e importantes. La primera, esfuércense. La segunda, cobren ánimo. Necesito que se vuelvan a animar. ¿Por qué? Porque la gloria que ustedes recuerdan del templo primero, que están construyendo, tendrá una mejor y por encima una gloria que fue en relación a la del primero. O sea, la gloria de este templo será superior a la gloria del primer templo. Hasta aquí espero estarme explicando. Primera profecía, si la podemos sintetizar, el Señor está llevando al pueblo a una conciencia, a que hagan conciencia sobre sus prioridades y que comiencen a reedificar. Pero cuando habla de prioridades, es que la prioridad es el Señor. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso tiene que hacer la iglesia. Hoy nosotros tenemos que buscar el reino de Dios. Y para encontrar el reino de Dios tenemos que encontrarnos con Jesucristo, el autor y consumador de la fe. A partir de ese momento podemos entonces comenzar a construir sin egoísmos, sin dejar a Dios en segundo o tercer plano. Él tiene que ser nuestra prioridad. En algún momento dado nosotros nos podemos desanimar cuando la carrera es muy larga. Las carreras cortas son de velocidad, pero cuando la carrera es larga, usted lo que necesita es resistencia. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice, así que hermanos, os ruego, Hebreos 12, 1 dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, entiéndase que hay un mundo que nos está observando,
como habían personas que estaban observando en los días de Ageo, cuando aquellos hombres y mujeres que salían del exilio y llegaban a Jerusalén para construir el templo, habían quienes les estaban observando. Algunos estaban animándoles probablemente y otros les desanimaban y no querían que ellos levantaran el templo. Hoy, de la misma manera, la iglesia está siendo observada. No piense usted que no. A usted le están observando en su trabajo, aún cuando es teletrabajo. Usted tiene personas que lo supervisan, que saben del producto de su trabajo. Hay personas que saben de usted por las relaciones interpersonales. La familia nos observa. Dicho de alguna manera, el autor de Hebreos no se equivocó cuando dijo: teniendo nosotros tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ese es el tema precisamente de los versos 10 al 19. Despojémonos de todo peso y corramos con paciencia. Pero antes dijo del pecado que nos asedia. Entonces quiere decir que uno de nuestros salveques más grandes e importantes en la vida espiritual es un salveque que se conoce como el salveque de pecado, y tenemos que despojarnos de ese salveque que nos impide ir en avanzada. Cobrad ánimo y trabajar. Es como termina el capítulo 2, versos del 1 al 9. Porque la gloria postrera en esta casa, dice Jehová de los ejércitos, será mayor que la primera, así ha dicho el Señor. Ahora vienen los últimos versos, por lo menos hoy quiero abarcar del 10, si puedo, hasta el 19, y vamos a encontrar cómo el texto tiene algunas sugerencias para que estas palabras se cumplan. Esta es una carrera. El pueblo estaba volviendo a animarse. Ya estaba entendiendo de que aquí era con esfuerzo, con trabajo, priorizando primero la casa de Jehová y después a trabajar, manos a la obra. Pero había un pequeño problema, y el pequeño problema es que ellos estaban construyendo, ya habían entendido el tema del arrepentimiento, o sea, habían dado un giro de 180 grados, ya no estaban priorizando sobre sus casas, ahora se habían vuelto a trabajar en la casa de Jehová. Quizá llevaban unos 4 meses trabajando, y dice la palabra del Señor: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, preguntad ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo. Y aquí va a hacer una pregunta que lo va a confrontar con una palabra que tiene que ver con santidad. Ellos hasta aquí habían cometido algunos errores, habían llegado años antes y habían comenzado a construir sus casas. Eso había traído relativamente un juicio y una depresión económica al pueblo, pero el pueblo continuó, y ante el llamado de atención de Ageo, entonces dijeron: ok, nos detenemos y vamos a trabajar en la casa del Señor. Eso es bueno, pero en algún momento de la historia se desaniman, pierden fuerzas y se cruzan de brazos. Entonces el llamado es: esfuércense, cobren ánimo y vamos a trabajar. ¿Cuál era el problema? El problema aquí en esta tercera profecía es que ellos pretendían que la consecuencia de su volverse fuera todo y fuera el producto en sí mismo. Quiero explicarme. La palabra tiene que ver con santidad. Ellos realmente se habían arrepentido, pero no se estaban convirtiendo con su corazón a Jehová. No estaban entendiendo que la motivación debía ser una motivación auténtica de que he sido separado, apartado y con un propósito. Eso todavía no lo habían entendido. Entonces la construcción iba a ser una construcción sin criterio espiritual, sin entender para quién estamos construyendo, y en dónde vamos a cargar toda la tinta para que esta edificación sea digna de aquel que la demanda. Así ha dicho Jehová de los ejércitos:
pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, primera intervención, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, la pregunta, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Dicho en español, si yo voy vestido de santidad, estoy vestido, eso es ya mi indumentaria, hablando desde la perspectiva sacerdotal, y yo camino por allí y mi indumentaria toca algo de lo que esté en el camino o lo roza, aquello automáticamente será santificado. Y el pueblo dijo, no, como diciendo, el hábito no hacia el monje, no porque yo me vista de ropas, en este caso ropas de piedad, necesariamente eso significa que yo vaya a santificar el producto de las cosas que esto exteriormente toca. Estamos hablando de la superficialidad de la santidad. La santidad no puede ser superficial. La santidad no es algo que me acompaña como si fuera un vestido que todo lo que toca y roza santifica. No, más bien dice, verso 3, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Ahora es al revés. Ya no es si una persona vestida con indumentarias separadas y apartadas, santidad, toca o roza, algo lo va a santificar. Dijeron, no, no necesariamente. Pero vean qué interesante. Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y mire lo que respondieron. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Entonces quiere decir que el mundo sí tiene la capacidad de poder infectar mi vida. Con su corrupción, con su pecado, el mundo tiene la posibilidad de influir sobre mí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos también. El mundo no me santifica. El mundo me desantifica, me corrompe, me corroe. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo, porque no se está haciendo con un corazón auténtico y verdadero. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Por favor, dice el Señor, no me edifiquen si sus manos, si sus corazones no están verdaderamente limpios. Es que, amados, tenemos que entender que lo que tiene que ver con Dios es puro y santo. Y la obra de nuestras manos tiene que nacer de un corazón purificado, santificado. La obra que hacemos para nuestro Dios tiene que tener estas características. Su ofrenda al Señor, su trabajo para el Señor, su oración delante del Señor, tiene que estar en esta condición de pureza y de santidad. Usted ha sido apartado ha sido apartado para. Entonces hay separación y hay propósito. Y el Señor quiere que nosotros entendamos esto antes de poner la primera piedra de edificación. Estos son los días de la iglesia, es una nueva oportunidad, es el segundo aire para la iglesia. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Había abundancia, en medio de la abundancia, y después de la abundancia, el juicio, y aún así no os habéis convertido a mí, dice el Señor. El Señor quiere corazones convertidos a Él. Quiere hombres y mujeres que tengamos la claridad de quién es aquel al cual le servimos, por quién estamos, para quién existimos. Nuestra edificación tiene que ser en un contexto de santidad. Meditad pues en vuestro corazón
desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestros corazones. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. ¿Desde cuál día? Desde el día en que nosotros nos convirtamos realmente a Jehová. Yo creo que el profeta ha sido claro. El profeta está siendo claro en algunos de los errores que ha cometido el pueblo y una y otra vez ha insistido, ha querido que nosotros podamos santificarnos. El Señor desea la santificación del pueblo, un pueblo que se permite ir en una experiencia de reconstrucción del templo. Yo quisiera animarle a usted que ha seguido un poquito este estudio de Ageo, que sepa que Ageo vino para animarnos, él no vino para condenarnos. Él vino para decirnos la primera vez, se equivocaron, están estableciendo mal las prioridades. No se preocupen tanto por sus casas, al fin y al cabo se van a quedar. Preocúpense por esa morada donde ni la polilla ni el orín corroen. Vamos a construir para el reino de Dios. Aleluya. Invierta en el reino de Dios. No sea mezquino. No sea mezquino, se lo suplico. No le robe al Señor. No haga tratos chuecos con el mundo. No se engañe con usted mismo. No priorice mal. Hágalo como Dios ha establecido. Él es primero. Y que esta palabra pueda recordarle a usted que Él es la prioridad. Es probable que usted vaya a compararse en algún momento con otros. Las comparaciones son odiosas. El Señor le va a decir, esfuérzate. Le va a decir, cobra ánimo y trabaja. Y cuando venga el momento de construir, recuerde, tiene que hacerlo con manos limpias. Estamos construyendo en santidad para nuestro Dios, para nuestro Señor. El Señor ha sido claro. Antes de colocar piedra sobre piedra, yo pido santidad. Santidad y paciencia. Esta es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Pueblo de Dios, ánimo. Iglesia del Señor, esforcémonos. Vamos a hacer lo mejor que nosotros podamos con lo que Dios nos ha dado. No nos comparemos con otras edades, civilizaciones. Vamos a entender que Dios hoy nos ha llamado para bendición, para honra y gloria de su nombre y para edificar esta historia. Es una historia que a usted y a mí nos pertenece. Quiero darle gracias al Señor por habernos permitido concluir por lo menos estas 3 profecías. La última profecía es una profecía que hablará como otras acerca del día del Señor. Y el verso 23 dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, que es tipo de Cristo, y también mi siervo, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Hace una muy bonita relación ya con el tema profético y el tema de Jesucristo. Por ahora vamos a quedar hasta aquí. Y déjeme bendecirlo, porque yo sé que Dios ha hablado a su corazón hoy. Usted necesita replantear en su vida y volver a colocar esas prioridades donde deben estar. No se desanime, esfuércese, anímese y comience a trabajar por el Señor con manos santas para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad de compartir tu palabra y de poder hablar en tu nombre. Señor, yo sé que tú eres nuestro Dios y sabes cuántas veces nos hemos equivocado y hemos sido egoístas. Perdónanos. Perdónanos por las muchas veces en donde tú no has sido la prioridad. Perdónanos porque nos preocupamos en construir nuestras casas, entiéndase nuestras relaciones, nuestro matrimonio, nuestras familias, preocupados muchas veces más por el auto que por las personas que van a viajar allí, preocupados por los aspectos financieros más que por la vida. Señor, perdónanos y déjanos preocuparnos en ti, ocuparnos en la reconstrucción de nuestra vida espiritual y de esta iglesia que tú nos has prestado para la gloria de tu nombre. Aquí somos miembros y hoy te bendecimos y vamos esforzadamente a trabajar para la gloria de tu nombre, pero sobre todo con manos santas,
con manos que honren y glorifiquen el nombre de nuestro Dios, aquel que nos llamó y nos separó para la gloria de tu nombre. Dios, gracias por tu fidelidad, gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia. Bendigo al pueblo de Dios y lo bendigo con bendición espiritual. Y oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga ricamente.